Capítulo 20. El cinturón de Ren se movió por el aire hacia Orochimaru, pero desafortunadamente, el Sannin serpiente logró torcer su cuerpo y evadir el golpe mientras saltaba con algunos movimientos inhumanamente flexibles. Chasqueando la lengua en silencio, Ren miró a Guren. Bueno. A veces se gana y a veces se pierde. Decidió, mientras activaba el sello que su clon le había puesto en la espalda con su cinturón. Una rápida explosión resonó en el tejado, seguida de un grito femenino lleno de dolor mientras carne, sangre y pedazos de hueso cubrían el suelo debajo de Guren antes de que colapsara. El sello estaba en su espalda baja, y al disiparse el humo de la explosión, se hizo evidente que la columna vertebral de Guren en esa zona estaba irreparablemente destrozada, con su carne hecha trizas. El gran agujero sangriento en su espalda baja le permitió verlo fácilmente. Desafortunadamente para ella, no tenía la armadura ósea de Kimimaro bajo la piel, así que fue realmente mortal. Ren hizo una mueca interior al verlo. Ya no le importaba la violencia. Había nacido en el universo de Naruto. Era lo que era. Se acostumbró. Pero matar de forma tan espantosa todavía lo inquietaba un poco. Reconoció que era irracional. Pero no pudo evitarlo. Fue una lástima que Guren tuviera que morir así. La mujer era bastante hermosa y, lo más importante, era la única persona en existencia que había liberado un cristal. Su muerte fue un desperdicio enorme. Pero matar a Orochimaru era más importante para Ren, y ella se interponía en su camino. Se apartó de la mujer moribunda en la azotea frente a él y miró a Orochimaru, quien lo observaba con el ceño fruncido como si intentara resolver un rompecabezas. No le dedicó a Guren ni una sola mirada. Así que esto fue una trampa desde el principio, dijo Orochimaru de repente. Debería haber abortado la invasión en cuanto te encontré en el bosque. Ren parpadeó, sorprendido por la broma inesperada. ¿Por qué no lo hiciste? Pensé que solo eras un tonto cazarrecompensas que se hacía pasar por Akatsuki. Los labios de Ren se curvaron bajo su máscara. Era obvio que Orochimaru aún no sabía qué pensar, y eso lo estaba afectando. Probablemente esperaba que Ren aclarara las cosas o hablara y dejara escapar algo. Reconoció la realidad. A algunos les encantaba monologar al darse cuenta de que tenían acorralado a su objetivo. Orochimaru probablemente esperaba que Ren actuara así. Y, para ser justos, con todo el teatro y las burlas, no era una suposición infundada. Sí, bueno, Ren encogió los hombros mientras Hiruzen caminaba despreocupadamente a su lado antes de encarar a Orochimaru con una sonrisa encantadora. Intercambiaron una breve mirada antes de estallar en una ráfaga de movimientos, abalanzándose juntos hacia Orochimaru. Mientras balanceaba su cinturón, con la esperanza de golpear a Orochimaru y ponerle un sello, Ren lamentó el hecho de que la barrera que los rodeaba también se había vuelto subterránea, por lo que no podía usar su técnica favorita, esconderse como un topo. ¡Ay! Conociendo ya el peligro del cinturón de Ren, Orochimaru demostró su flexibilidad y agilidad esquivando con precisión cada golpe, a la vez que esquivaba los movimientos del bastón de Hiruzen con una facilidad familiar. El hombre estaba completamente a la defensiva, demasiado ocupado esquivando golpes cuerpo a cuerpo como para usar un ninjutsu, y aún así, su capacidad de combate nunca estuvo en duda. ¡Hola!, exclamó Ren mientras avanzaba y lanzaba su cinturón por los aires. Orochimaru, como siempre, lo esquivó, pero Ren no se desanimó. ¡Uchiha! ¡Hola! ¡Hacha! ¡Uchiha! Habiendo tenido suficiente después de unos minutos de eso, Hiruzen detuvo su ataque y dio un paso atrás antes de preguntar con un tono velado y harto. ¿Son realmente necesarios los ruidos? ¿Sí? Declaró Ren con seguridad. Está creando el ambiente. Además, molestaba muchísimo a Orochimaru, a juzgar por el ligero tic en su ojo izquierdo. Hiruzen miró a Ren con recelo mientras esquivaba con indiferencia una embestida de Kimimaro, quien ya había activado la última etapa de su sello maldito. Honestamente, el chico electo fue ignorado en ese momento. Hiruzen abofeteó a Kimimaro con el revés, como si fuera un hijastro indeseado, tan rápido que las púas de hueso que le brotaban de la mejilla no fueron lo suficientemente rápidas como para infligir daño alguno a la mano de Hiruzen. Luego, miró a Ren. Pero Ren simplemente se encogió de hombros. No te preocupes, viejo. Negó con la cabeza con tristeza mientras una brisa le atravesaba el cuerpo. Eres demasiado viejo para entenderlo. Los labios de Hiruzen se crisparon al saltar a un lado, esquivando varias balas de tierra mortales que silbaban por su posición anterior. Suspirando, golpeó el suelo con el pie, y Orochimaru tuvo que reclinarse cuando una estaca de tierra surgió bajo sus pies, casi ensartándolo. Kimimaro decidió abalanzarse sobre Ren, y una vez más, solo lo atravesó. Ren se giró y lo agarró por la nuca, con la intención de lanzarlo contra Orochimaru.
Huesos afilados salieron disparados del cuello de Kimimaro, casi ensartando la mano de Ren. Logró soltarse a tiempo, y los huesos lo atravesaron justo cuando un brillo de satisfacción apareció en sus ojos. Kimimaro se giró y, por un instante, su mirada decidida e inquebrantable se encontró con la de Ren. Ren sonrió. «¿Brom?» El leve fruncimiento de las cejas de Kimimaro indicaba la confusión del chico, pero desapareció casi tan rápido como apareció. El chico Kaguya estaba decidido a continuar la pelea y a ser una molestia. Solo que, el espacio se arremolinó repentinamente en el pequeño sello de la parte trasera de su collar. La perturbación se expandió rápidamente, y Ren pudo ver el pánico en los ojos de Kimimaro. «Adiós». Ren lo saludó con la mano antes de cerrar el portal de golpe con la cabeza de Kimimaro en el camino. La sangre brotó a borbotones del cuerpo decapitado del niño. Pareció confundido por unos instantes antes de darse cuenta de que estaba muerto, y el cuerpo cayó al suelo, formando un charco de sangre debajo. Ren recordó la danza olvidó su insignificante nombre, pero fue el último ataque de furia que Kimimaro usó contra Gaara. Aquel con el que podía crear un bosque de huesos. No quería que eso pasara. Así que Kimimaro tuvo que irse antes de poder disfrazarse del empalador. Al girarse hacia la pelea entre Hiruzen y Orochimaru, los dedos de Ren temblaron. Podría haberlo terminado allí mismo. Bastaría con una emboscada por la espalda. Quizás no funcionaría, quizás sí. Pero al final, Ren se tranquilizó. Todavía no. Aún necesitaba lograr algo durante esta pelea. Corriendo de nuevo hacia Orochimaru, a través de una enorme ola de aire comprimido que habría hecho trizas a un hombre inferior, Ren exclamó alegremente. «Orochimaru-kun. Eres casi tan grande como Kakuzu-kun y Hidan-kun». Gritó con fuerza mientras blandía su cinturón hacia el irritado Sannin serpiente. La lucha continuó, y con el paso del tiempo, el estilo de lucha de Orochimaru se volvió más desesperado. Los eficientes golpes de precisión, destinados a eliminar al oponente con la menor cantidad de chakra y esfuerzo, se volvieron cada vez más destructivos hasta que cesaron por completo. Orochimaru dejó de lado la precaución y comenzó a usar ninjutsus masivos y devastadores con la esperanza de causar daño a sus oponentes. Ondas de choque, olas de aire presurizado, una terrible tormenta de fuego, picos de tierra que se elevaban por todo el tejado e incluso lo que parecía un río entero cayó sobre ellos. Pero fue cuando Orochimaru utilizó una pequeña aplicación de chakra de fuego, y con un sonido ensordecedor, el lugar donde él y Hiruzen estaban explotó violentamente. Ren lo atravesó por completo, pero Hiruzen aguantó todos los ataques como un campeón, bloqueándolos todos. Incluso si empezaba a verse cansado. Sonriendo con sorna bajo la máscara, Ren miró a Orochimaru, quien intentaba disimular su respiración entrecortada. «¡Genial!», exclamó con aire infantil, dando saltitos. Deidara-kun siempre dice que el arte es una explosión. Ja, Orochimaru-kun. ¿Tú también te lo crees? Sasori-kun siempre decía que eran mentiras. ¿Qué te parece? ¿Puedes lanzar otra explosión así? Por favor. Por favor. Con cada frase, Orochimaru parecía cada vez más deseoso de estrangular a Ren. Su agotamiento se hacía notar, y ver el comportamiento exuberante de Ren definitivamente no mejoraba su estado mental. Listo. Con eso basta. Ren tarareó para sus adentros. Compartir los nombres de los 4 miembros de Akatsuki era muy importante. Claro, Konoha tenía a Itachi, por eso no se molestó en mencionarlo ni a él ni a Kisame, pero nunca se sabe. Era para asegurarse de que Konoha supiera exactamente para quién prepararse. Estos nombres probablemente no significaban mucho para Hiruzen en este momento, pero Ren iba a cambiar eso al final del día. Hiruzen también notó la pérdida de compostura de Orochimaru y no dudó en atacar. Su bastón voló hacia el hombro de Orochimaru, pero Hiruzen calculó mal. Orochimaru dejó que el bastón se estrellara contra su hombro. Pero como a Hiruzen solo le quedaba un brazo, el golpe no fue tan devastador como contra Guren. Aún así, le rompió los huesos a Orochimaru, pero la lesión era manejable. Al instante, usó la espada que tenía en la otra mano para apuñalar a Hiruzen. El anciano logró girarse en el último instante, pero la hoja de la espada de cristal aún le clavó el costado. Los dos hombres se miraron fijamente con obstinada determinación de acabar el uno con el otro. Excepto que los ojos de Hiruzen se abrieron de repente cuando Ren usó su estado exhausto y herido para forzar una sustitución y apareció justo enfrente de Orochimaru cuando menos lo esperaba. «Esto es Esparta», gritó Ren con vértigo y pateó a Orochimaru en el abdomen. Siempre había querido hacer eso. El cuerpo de Orochimaru fue devuelto, directo a la barrera púrpura que lo cubría. Fue vaporizado antes de que pudiera emitir un solo gemido. Sorpresa para Kawarimi por la victoria. Alabado sea el tronco.
Adora en el bosque de la mañana, añadió Ren con una sonrisa mientras observaba atentamente los alrededores en busca de alguna señal de supervivencia de Orochimaru. El hombre era demasiado aficionado a usar clones de barro como para confiar en ver su cuerpo vaporizado. Pero parecía que Ren tenía suerte, pues no había encontrado nada fuera de lo común dentro de la barrera. Parecía que Orochimaru estaba realmente muerto. Bueno, por mucho que algún imitador de Voldemort pudiera estar muerto, Ren aún sospechaba que el hombre podría aparecer de la nada en el futuro, arruinándole el día. Pero esperaba que matarlo una vez fuera suficiente. Y así termina mi traidor estudiante. Hiruzen se acercó con un suspiro de cansancio. Y por muy indiferente que pareciera, Ren notó que estaba en guardia contra él. Debo agradecerle, Sheriff Toby. Ren se rió entre dientes y le sonrió radiante. Vaya. Eres tan amable. Gracias. Hiruzen le dedicó su característica sonrisa de abuelo, y Ren estaba 100% seguro de que seguiría algún tipo de discurso de reclutamiento. Bueno, no tenía tiempo para eso, y aún necesitaba que Hiruzen le prestara más atención a Akatsuki. Aquí vamos. Rió mentalmente mientras asentía con la cabeza. Casi me arrepiento de que mi hermano de otra madre matara a tu esposa y luego liberara al Kyuubi. Jejeje, soltó Ren como un niño pequeño, fingiendo no darse cuenta de cómo Hiruzen se quedó paralizado. Jadeando, como si acabara de darse cuenta de que había dicho algo malo, exclamó al instante. Pero fue un accidente. Lo juro. No miento. Agitó las manos. ¿Qué? Hiruzen se tambaleó hacia atrás y susurró en voz baja con un tono frío como un invierno ártico. Si te hace sentir mejor, es adoptado, dijo Ren en tono apaciguador antes de fingir mirar su reloj inexistente. Oh. Mira la hora. Me tengo que ir. Adiós. Con eso, desapareció en un remolino de espacio antes de que el estupefacto Hiruzen pudiera reaccionar. Ren se teletransportó de regreso a la llanura cubierta de hierba de su campo de entrenamiento secreto y al instante cayó en carcajadas mientras se quitaba la máscara naranja y se la quitaba de la cara. En parte fue el alivio por la muerte de Orochimaru. En parte fue el alivio de que la invasión casi hubiera terminado y Konoha siguiera en pie. En parte fue la alegría de haber cumplido sus objetivos. Pero mentiría si dijera que la expresión de Hiruzen no era otra parte importante de por qué se reía como una hiena. Sabía que no era agradable reírse de esto. Sobre todo cuando le echaba en cara la muerte de su esposa y la destrucción parcial de su aldea. Pero Ren no pudo evitarlo. Ahora estaba seguro de que Konoha no iba a ignorar a Akatsuki ni un ápice. Sentía lástima por Konan y creía que estaría poniendo obstáculos a su organización, pero por mucho que la encontrara hermosa, Ren también tenía presente que ahora era su enemiga. No iba a contenerse por ella. Cualquiera que pudiera enfadar a los imbéciles que querían acabar con el mundo donde vivía era una victoria objetiva para él. Le dolía no poder revelar toda la verdad. Si los influyentes supieran del plan de Zetsu y se lo tomaran en serio, este escenario apocalíptico se podría haber evitado. Pero era demasiado peligroso. Pain, Toby, Zetsu. A estos tres no les haría ninguna gracia que se descubrieran sus identidades y sus estratagemas. Sinceramente, habría sido gracioso. ¿Qué pasaría si Pain se enterara de que Toby lo estaba manipulando y Toby se enterara de que Zetsu lo estaba manipulando? Tendrían algunas reacciones exquisitas. El problema era que estos tres pondrían la situación patas arriba al instante y se desataría el caos. Eran demasiado impredecibles como para ponerles en el camino a una mujer tan imponente. Nagato podría decidir abandonar su plan de unir a los Biju. O podría decidir hacerlo de todos modos porque, obviamente, él es quien mejor sabe, ¿verdad? Al fin y al cabo, se necesita un tipo especial de arrogancia para proclamarse Dios, con ojos especiales o no. Toby podría ponerse petulante y empezar a asesinar a Kages o a miembros importantes del consejo de varias aldeas. Le habría sido fácil. Y el mundo se habría ido al carajo porque las aldeas sin duda intentarían encontrar un culpable. Y como no lo conseguirían, necesitarían un chivo expiatorio. Y Obito es un Uchiha. Otra guerra mundial ninja habría comenzado en ese mismo momento. Cuanto menos se hable de Zetsu, mejor. Ren ni siquiera quería saber qué clase de tonterías podía hacer Zetsu con la motivación adecuada. No. Ren no quería que el hombre planta sospechara siquiera que alguien estaba al tanto del plan de resurrección de su querida Mana. Y esas fueron solo las primeras ideas de cómo las cosas podrían salir mal que pasaron por la mente de Ren. Nagato libró una guerra contra Konoha solo, y si no fuera por Naruto, habría ganado fácilmente. Kabuto, Toby y Zetsu libraron una guerra contra todo el maldito mundo shinobi, con los samuráis del Tetsunokuni entre ellos para divertirse, y de no ser por Naruto, habrían ganado. Fácilmente.
Y Naruto, en este momento, no estaba ni cerca de estar preparado para enfrentarse a estos monstruos absolutos del mundo ninja si decidían arrasar los países. No. Ren decidió que era mejor no molestar a estos tres todavía. Bueno, no mucho. Tenía ganas de ir a Megakure y charlar con Conan. Sacudiendo la cabeza con diversión, Ren se levantó lentamente y se estiró. Luego miró hacia el lugar donde yacían inconscientes Gaara y Temari, y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Cierto. La invasión no había terminado y aún tenía cosas que hacer, honestamente. ¿Por qué querría alguien invadir la aldea de otro? Es muchísimo trabajo. ¡Qué tontería! Konoha no tenía un vasto territorio con ricos recursos naturales. Solo significaría que habría una aldea ninja menos. Pero aún habría 4 aldeas más que intentarían llenar el vacío de poder. En lugar de intentar destruir Konoha, Rasa debería haber creado una industria adecuada en su aldea y mejorado su relación con su daimyo. Por otra parte, la mayoría de los Kages eran unos completos idiotas. Ren se acercó a Temari y contempló su rostro sereno. Sus labios se crisparon con picardía. Anteriormente se había contenido. Pero estaba de muy buen humor. Era más fuerte que él. Su mano se dirigió hacia sus pantalones. Y sacó su cepillo de sellado. Ren sonrió. Hinata Hyuga acarició el cabello de su hermana mientras yacía en el suelo en un cráter, mirando el cielo azul con los ojos cerrados. Ella había dicho que tomaría un descanso de 10 minutos. Hace 1 hora y algo más. Su cuerpo estaba completamente curado, volviendo a su estado óptimo, hace media hora. Y aún así, seguía sintiéndose como si su carne fuera de plomo. Volver a ponerse de pie fue una hazaña monumental. Hinata decidió que necesitaba retomar todos esos molestos ejercicios mentales que Ino siempre hacía. Gran parte de su estado actual se debía al agotamiento mental. El cuerpo estaba dispuesto y con ganas de ir, pero el espíritu estaba cansado. La armadura relámpago no solo aceleraba el cuerpo, sino también la mente. Hinata no estaba entrenada para eso. Puede que la llevara puesta apenas 1 minuto, pero su mente había experimentado mucho más tiempo durante su aceleración. Y su cerebro no estaba preparado. De ahí su estado actual. Se sentía como un charco, con una enorme aversión a moverse. Por suerte, tenía su Byakugan y podía ver el interior de la aldea. Lo único que salvó a Hinata fue que no la necesitaban allí. Había hecho su parte. Los demás ninjas de Konoha podían hacer el resto, y efectivamente estaban expulsando a los invasores calle por calle. Hinata de repente se tensó, sus instintos le hicieron sonar las alarmas, solo para relajarse nuevamente cuando notó que Ren apareció de repente detrás de ella, sosteniendo a una persona debajo de cada una de sus axilas como un saco de papas. «Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿Se está relajando la princesa?», preguntó Ren en broma, inclinándose sobre ella y sonriéndole. «No. Esta princesa está haciendo un trabajo muy importante». Hinata echó la cabeza hacia atrás y le sonrió perezosamente a Ren. Él la miró enarcando una ceja, y ella sonrió con suficiencia. «Estoy supervisando a los campesinos mientras luchan. Bueno, déjeme contarle un secreto, señorita supervisora. Si mira hacia el oeste del pueblo, verá un edificio alto y blanco». Ren empezó, y Hinata asintió. «Hay un montón de campesinos tirados por ahí. Todos sin hacer nada. Holgazaneando». «¿Ah, sí?». Hinata fingió interés y frunció los labios. «¿Te refieres al hospital?». Pero la comisura de sus labios aún delataba diversión al temblar. «Sí. Exactamente ese». Ren asintió con una expresión de burla fingida. «TSK. A todos estos vagos deberían mandarlos al frente como castigo. ¿Incluso a los que les falta una pierna?», preguntó Hinata con curiosidad, solo para que Ren resoplara. «Sobre todo esos. ¿Cómo se atreven a saltarse el día de piernas?». Se miraron fijamente durante un largo momento de silencio antes de estallar en carcajadas. Toda la tensión de la invasión desapareció cuando Hinata cerró los ojos con éxtasis, y su sonrisa se ensanchó al observar a los prisioneros de Ren. «¿Por qué esa rubia tiene un pene pintado en medio de la frente?», preguntó con indiferencia, intentando no reírse. Probablemente sea una nueva tendencia de moda en Suna. Incluso Panda-chan tiene una por alguna razón». Ren se encogió de hombros con indiferencia, y Hinata tuvo la impresión de que una chica rubia se enfadaría muchísimo al despertar y mirarse al espejo. Pero ella era una kunoichi de Suna, así que en opinión de Hinata, que se joda. «Ya veo». Hinata asintió con sabiduría, como si eso lo explicara todo. «Y supongo que los penes pintados en sus mejillas son los mismos». La ceja de Ren se arqueó levemente, pero no se inmutó mientras mintió con seriedad. «Probablemente. Tiene sentido. ¿Quieres probarlo?».
Querido, suspiró Hinata con cariño mientras hablaba en voz baja, si lo intentas, te daré un suave puñetazo en el trasero tan fuerte que necesitarás un cojín para sentarte durante los próximos 2 meses. Oh. Ren se detuvo en seco y su sonrisa desapareció. Pero solo por un instante, antes de que volviera a ser aún más grande. Lanzó un pequeño genjutsu, acentuando sus cejas mientras las meneaba hacia ella. Pervertido. Claro. Aprendí del mejor. Hinata suspiró exasperada y, sin pensarlo, decidió devolverle un coqueteo pervertido. Si tengo que tener una polla tuya en la cara, quiero que sea de verdad. Ay, Ina-chan, la interrumpió Ren. Ya le estás enseñando estas cosas a tu hermana. Me estás avergonzando. Me sonrojaré. La bromeó, pero su mirada se dirigió a Anabi. Hinata se quedó paralizada un instante antes de volverse rígidamente hacia su hermana, que sostenía en sus brazos. La misma hermana que parecía dormir plácidamente si uno no se fijaba bien. Pero Hinata era una Hyuga y Anabi sabía que la situación se había acabado. Abrió los ojos lentamente e intentó parecer inocente. Por desgracia, sus mejillas enrojecidas la delataban. One-chan, Anabi se quejó bajo la mirada plana que Hinata le dirigió. Uf. Hinata dejó escapar un suspiro de impotencia y murmuró en voz baja. Fóllame. Solo para encogerse al darse cuenta de que eso tampoco le estaba dando un buen ejemplo a su hermana. Le echó la culpa a la zorrita. Fue ella quien la contagió con varias palabrotas. La fuente de todo mal. Y además era rubia, así que todo encajaba. Si insistes. Ren decidió intervenir alegremente y sacar a Hinata de sus cavilaciones. Quizás por la noche, cariño. Eso solo le valió un graznido aún más indignado de Hinata y un jadeo escandalizado, pero en realidad intrigado, de su hermana, que los miraba expectante a ambos con los ojos muy abiertos y claramente queriendo escuchar más. No hace falta decir que Ren podría haber seguido en su personaje de Toby un poco porque encontró extremadamente hilarante la forma en que Hinata estaba tambaleándose en ese momento, mientras se sonrojaba como un tomate. Ren y Hinata caminaron juntos a paso lento y relajado hacia la puerta de Konoha, animados. Anabi se negó a soltarse de los brazos de Hinata, así que, con un suspiro exagerado, Hinata finalmente accedió a cargarla. Pero no sin antes burlarse un poco de su hermana por comportarse como una niña. Honestamente, Ren imaginó que Hinata estaba muy contenta. Simplemente era demasiado tímida para demostrarlo. Por supuesto, como buen novio, él se burló de ella a través de su sello telepático, y cuando ella le dirigió una mirada de desaprobación, él alegremente la ignoró. Estaban casi en su destino cuando un grupo de ninjas, tanto de Suna como de Oto, los interceptaron mientras huían apresuradamente de la aldea. El grupo se detuvo en seco y sus miradas se cruzaron. Ren arqueó una ceja. Un ninja de Oto no pudo controlar la situación y con un fuerte grito, sacó un kunai y corrió hacia Ren y Hinata, quienes tenían ambas manos ocupadas. Antes de que los demás pudieran reaccionar, un clon apareció frente al atacante y le bloqueó el paso hacia Ren. Naturalmente, el atacante era un ninja con cierta experiencia y apenas aminoró el paso al apuñalar al clon, con la intención de atravesarlo y continuar su ofensiva. El clon estalló en humo, pero el atacante no salió corriendo. Cuando el humo se dispersó, el ninja de Oto seguía en plena acción de apuñalamiento, petrificado como una piedra, con una expresión feroz y segura de sí mismo en el rostro. El hombre ni siquiera se registró cuando murió. Ren se giró lentamente hacia el resto del grupo, escuchándolos murmurar algo sobre stoner esto o stoner aquello, y su ojo se movió involuntariamente, haciendo que los ninjas se tensaran. Las risitas contenidas de Hinata solo empeoraron su humor. Un día de estos, descubriría quién inventó ese estúpido apodo y le daría una paliza hasta que se arrepintiera de haber nacido. Ni siquiera le enfadó que Kumo pusiera una gran recompensa por su cabeza o intentara asesinarlo. Pero ese apodo... ¡ay! Eso era prácticamente una declaración de guerra. Ren chasqueó la lengua e hizo un gesto con la cabeza hacia un lado. ¡Vamos! ¡Váyanse a la mierda!, le dijo con indiferencia al estupefacto grupo de ninjas que tenía delante. Lo miraron con recelo, pero pronto, el primero decidió arriesgarse y rodeó con cautela a Ren y Hinata, rodeándolos con una gran distancia. Solo cuando el hombre los rodeó por completo y empezó a correr, los demás se pusieron en movimiento. Ren puso los ojos en blanco. Ahora entendía por qué esta gente sobrevivió. Eran cobardes. No es que quisiera burlarse de ellos por eso. Después de todo, los valientes probablemente estaban muertos. Sin embargo, estos cobardes vivían. Era bastante obvio quién salía ganando.
Los ninjas de Suna lanzaron algunas miradas temerosas hacia los inconscientes Temari y Gaara sostenidos en los brazos de Ren, pero una media sonrisa desafiante los hizo correr hacia las colinas. Chicos listos. Si incluso el Gaara actual los asustaba, no iban a oponer mucha resistencia al tipo que los sometió y que parecía no tener ni un rasguño. Regresar corriendo a su aldea e informarles sobre la situación de Temari y Gaara era mejor que desperdiciar sus vidas en un intento descabellado por ayudarlos a escapar. ¿Fue prudente dejarlos ir?, preguntó Hinata, y cuando Ren se giró hacia ella, se encontró con dos pares de curiosos ojos blancos observándolo fijamente. Probablemente no. Sonrió. Pero solo soy un chunin. No es mi trabajo cazarlos, proclamó Ren con aire de superioridad moral, levantando la barbilla con una sonrisa que hizo que las dos chicas Hyuga lo miraran con cara seria. Incluso aunque los labios de Hinata se torcieron lentamente en una sonrisa divertida. Hanabi, sin embargo, frunció el ceño. Le habían enseñado muy estrictamente sobre el deber hacia la aldea, el clan y demás, así que no le gustó la actitud de Ren. Aún con una mirada inexpresiva y disgustada, se volvió hacia Hinata y se quejó. "Nee-chan, tu novio es un inútil y un vago". "Oh, me hieres, pequeño Hyuga-chan". "No soy un inútil y vago", protestó Ren con vehemencia. Pero se detuvo al sentir que Temari empezaba a moverse aturdida entre sus brazos. «Esperen un segundo», les dijo a las chicas y se giró hacia la rubia que llevaba en brazos antes de dejarla inconsciente de nuevo. «Listo». Ren tarareó con indiferencia y se giró hacia Hanabi, quien se sorprendió un poco por su indiferencia mientras Ren y Hinata volvían a caminar. «En fin, soy un vago genial e inteligente». Inflando sus mejillas, Hanabi le dirigió una mirada suave. «No lo eres». Ren sonrió con suficiencia. «Yo también». «No lo son». «Sí». «No». «Sí». «No». «Solo estás celoso de que le guste a tu hermana», bromeó Ren, y las mejillas de Hanabi se sonrojaron mientras hundía la cara en el hombro de Hinata con un ahogado «no lo soy». «Jeje». Ren rió disimuladamente mientras Hinata le lanzaba una mirada. «Felicidades. Has ganado un concurso verbal contra una estudiante de la academia. Debes estar muy orgullosa». Soltó un bufido divertido y lleno de exasperación. «¿En serio? Es lo mejor de mi día. Fue la oponente más temible a la que me he enfrentado hoy. La pelea más dura que he librado hasta la fecha. Por desgracia, mi victoria nunca estuvo en duda. Fue simplemente el destino», declaró Ren descaradamente, imitando a Neji a la perfección, y rió para sus adentros al notar que Hanabi intentaba disimular la risa. «Gracias». La mirada de Hinata se cruzó con la de Ren con una ternura vulnerable. Hanabi quedó bastante conmocionada al enterarse de que Kumo casi logró secuestrarla. «De nada». Ren asintió, con cierta picardía. «Sobre la noche prometida». «Oh, sal de aquí». Hinata suspiró con cariño antes de que la conexión entre ellos se cortara. Un leve rubor se apoderó de sus mejillas, evitando deliberadamente mirar a Ren. Ren soltó una carcajada, lo suficientemente fuerte como para alertar a los ninjas de Konoha que aseguraban la puerta de su presencia. No quería que lo atacara algún idiota inexperto, asustado por la euforia del combate. De no ser por su conversación, tanto Hinata como Ren caminaban en silencio. Era un instinto innato en ese momento. Después de tanto entrenamiento, simplemente se acostumbraron. Era una gran habilidad para su trabajo, pero podía ser peligroso con aliados nerviosos. Avisarles de su presencia era lo más educado. Sorprendentemente, nadie les impidió el paso a Hinata y Ren. Algunos ninjas reconocieron claramente a Hinata por las miradas de asombro que le lanzaron, mientras que otros reconocieron a Temari y Gaara en las garras de Ren por las miradas extrañas que éste les dirigió. Pero la mayoría simplemente evitaba incluso mirarlos, demasiado cansados después de sus batallas, mientras se concentraban en el trabajo que estaban haciendo. Hinata guió a Ren por todo el pueblo mientras ambos inspeccionaban el daño con expresiones incómodas, mientras Hanabi se aferraba a la ropa de Hinata. Definitivamente podría ser peor. Pero Ren negó con la cabeza y le dio un suave golpecito en el hombro a Hinata mientras estimulaba mentalmente su mente cerrada, transmitiéndole toda la tranquilidad posible. Podía ver en su expresión que deseaba haber hecho más y se sentía culpable por descuidar su trabajo. Por desgracia, esa forma de pensar nos llevó a un lugar oscuro. Dejando escapar un suspiro triste, Hinata habló con una pequeña mirada desolada. La mayoría de los ninjas de Suna y Oto ya han huido. Al menos, los que pudieron. Todavía hay bastantes grupos atrincherados en zonas defendibles por toda la aldea, ya sea en su última defensa o intentando negociar un paso seguro fuera de Konoha tomando rehenes. Sí. La limpieza y la erradicación de los invasores atrincherados probablemente tomarán un día o dos. Ren asintió.
2 horas para lidiar con la invasión no estaba nada mal. Claro que las batallas ninja solían ser muy rápidas, a menos que se enfrentaran 2 ninjas muy hábiles. ¿Podrían buscar a su hermano, por favor?, preguntó Ren, señalando con la cabeza a sus prisioneros, mientras pasaba por encima de otro cadáver. En ese momento, ni siquiera comprobó si era un ninja de Konoha, Oto, Suna o un civil. Habían toneladas de ellos esparcidos por las calles a medida que se adentraban en el pueblo. El titiritero, tarareó Hinata. Dame un momento. Y miró al frente, como si perdiera la vista en la nada mientras seguía caminando, esquivando los cadáveres con una aparente muestra de respeto. Ren lo encontró adorable, pero por dentro, puso los ojos en blanco. Los muertos estaban muertos y respetó. Casi tropezó. Mirando por encima del hombro, lanzó una mirada furiosa al cadáver de una kunoichi de Suna que casi lo hizo caer al suelo. Decidió esquivar los siguientes cadáveres. No lo veo a él ni a su cadáver. Hinata salió de su trance. Con suerte, eso significa que escapó. Ren asintió. De repente, un clon de Hinata fue creado junto a él, y le lanzó una mirada curiosa al original, solo para que ella se encogiera de hombros. Todavía tenía el chakra. Resoplando exasperado, Ren también creó un clon y los 2 clones rápidamente se alejaron, para ayudar con los esfuerzos de limpieza y rescate. Ren deseaba de corazón que su contribución pasara desapercibida. No quería que lo molestaran para que aceptara un ascenso a Jonin. Al diablo con eso. Solo un idiota lo aceptaría. Era como una de esas promociones donde tienes 5 veces más trabajo, 3 veces menos tiempo libre, pero solo un 30% más de sueldo. No valía la pena en absoluto. Probablemente debería empezar a pensar en formas creativas de decirle a Hiruzen que se joda si intentara insistir en ello. De repente, Hinata chocó su hombro con el de Ren, llamando su atención. Vamos. He localizado a Ino. No está tan lejos, dijo mientras giraba a la izquierda, y con un encogimiento de hombros, Ren la siguió. Quería deshacerse de sus prisioneros primero. Era molesto cargarlos bajo las axilas. Pero bueno. Si se movían, podía simplemente noquearlos de nuevo. No era para tanto. Tenía más que un poco de curiosidad por saber cómo le había ido a Ino en su misión. Ren y Hinata llegaron a una calle donde Ino estaba ayudando a varios ninjas con una determinada situación. 3 ninjas Oto. 4 rehenes. 2 niños. Hinata le informó a Ren lo que veía con su Byakugan, incluso antes de que él preguntara. Entonces, su rostro se arrugó. Es la familia del consejero Utatane. Entonces, ¿no se perdió nada de valor? Bien. Podemos irnos a casa, bromeó Ren, recibiendo un resoplido en respuesta. Lamentablemente, solo fue una broma. Utatane Koharu era una vieja bruja desagradable, pero eso no significaba que su familia mereciera morir. Al acercarse, Ino finalmente notó su llegada y se giró hacia ellos con una sonrisa pícara y un saludo. Se alejó rápidamente del grupo de ninjas, que intentaban encontrar la manera de salvar a los rehenes, e ignoró la mirada de enojo que Shikamaru le lanzó mientras caminaba hacia Ren y Hinata. Yahoo. ¿Cómo va? Saludó Ino alegremente, y Ren pensó que si no tuviera los brazos llenos, ya se habría subido a ellos. Ino los examinó hasta que sus ojos se posaron en Hanabi. Las miradas de Ino y Hinata se cruzaron brevemente, y la expresión de Ino se transformó en un leve ceño fruncido. Duró solo una fracción de segundo, y si Ren no hubiera prestado atención, probablemente se lo habría perdido, ya que los labios de Ino se estiraron de nuevo en una sonrisa al girarse bruscamente hacia él. He oído que todo salió según lo planeado, salvo por un pequeño intento de secuestro, murmuró en tono burlón, poniendo la mano derecha en la cadera y mirando fijamente a Temari y Gaara. Sobre todo a Temari, quien definitivamente no formaba parte del plan. Ren compartió la información sobre Akatsuki con Ino y Hinata. Sabían que quería aprovechar la oportunidad para resellar a la bestia de una cola. Ninguna de las dos estaba contenta, pues lo consideraban demasiado arriesgado. Pero Ren no cedió, así que finalmente lo aceptaron a regañadientes. Pero eso no significaba que no tuvieran varias quejas. Sí. Atrapé un panda y, como extra, invoqué a una rubia perdida. ¡Qué suerte, ¿verdad? Quizás debería probar suerte con las apuestas. Ren habló con indiferencia, consciente ya de que Hinata probablemente le había informado a Ino a través del sello telepático cuando sus miradas se cruzaron. Por suerte, nunca le contó a Hinata lo cerca que estaba Shukaku de liberarse. No le interesaba oír a Ino decir te lo dije. Y cociné una serpiente, añadió Ren mentalmente a través del sello telepático en un intento de desviar la atención de Ino. Entonces, ¿Orochimaru está muerto?
Preguntó Ino, mientras le enviaba a Ren una señal de suficiencia a través de su conexión mental, para hacerle saber que sabía lo que hacía. Pero a Ren no le importó. Podía tener su pequeña victoria. Chica feliz, relación feliz, y todo eso. Ni idea. Ese hombre es como una cucaracha. Pero lo vaporizaron delante de mis ojos, así que uno puede tener esperanza, ¿no? Ren compartió sus sinceros pensamientos sobre la situación. Bueno, si sobrevivió, simplemente tendremos que matarlo de nuevo, dijo Ino con indiferencia. Ren sintió un poco de envidia de lo despreocupada que podía ser al respecto. Definitivamente no se sentía tan seguro al respecto. Ese momento en que Orochimaru logró adelantarse a su clon y perforarle el pecho justo cuando atacaba, Ren se estremeció. Recordó que se le secó la garganta porque, joder, tuvo suerte de haber enviado un clon. Fácilmente podría haber sido él. Sin duda, debería haber sido él. Solo su cautela ante las amenazas de rango S lo salvó. Si hubiera sido un poco más arrogante e ignorado a Orochimaru porque ahora tenía intangibilidad, habría sido un cadáver. Eso le ayudó a Ren a ver las cosas con perspectiva, y se dio cuenta de que no era lo suficientemente fuerte como para ser demasiado arrogante. En retrospectiva, enfrentarse a Akatsuki fue una tontería. Al menos, si Orochimaru sobrevivía, buscaría a Tobir y Akatsuki y no a Ren de Konoha. Esa era otra razón más por la que Ren no lo había confrontado en su identidad normal. Por muy fuertes que fueran él, Ino y Hinata, no eran invencibles. ¿Y tú? ¿Algún problema con tu batalla? ¿Estás bien? Le preguntó Ren a Ino, con un tono de preocupación. Sí. Claro. Estoy bien. ¿Por qué? Ino miraba a Ren confundida antes de exclamar de repente y se iluminó al tener una idea. Ah. Rió con cariño, sonriéndole con indulgencia. Sé lo que haces. Mentalmente, le envió a Ren la impresión de besarle la mejilla juguetonamente. Es dulce. De verdad. Pero no necesito consuelo ni consuelo, cariño. Sus ojos se dirigieron hacia Hinata por un momento, y su sonrisa se volvió más complácida por lo que estaba viendo. Hiciste un buen trabajo con Hinata. Supongo que matar a tantos le pasó factura mentalmente mucho más de lo que le gustaría mostrar, ¿no? Ren reprimió una mueca y asintió con disgusto hacia Ino. Y aunque ella le devolvió el gesto de disculpa, él lo ignoró porque sabía que no lo sentía en absoluto. El problema fue que las dos chicas malinterpretaron deliberadamente sus órdenes. No era solo Ino quien debía evitar matar a muchos ninjas Suna. Se lo dijo a Ino y a Hinata porque sabía que podían arrasar con las filas de los ninjas Suna comunes como una guadaña cortando trigo. Pero lo importante fue lo que no les dijo. Jamás les dijo que fueran a enfrentarse a un ejército ellos solos. Por Dios. Casi le da un infarto cuando oyó lo que habían hecho. No. Ir directo al epicentro del combate fue una decisión que tomaron por sí mismos. Que Hinata se enfrentara a las fuerzas principales de Oto, mientras que Ino se enfrentó a las de Suna, no era su plan. ¿Cómo podría serlo? Desconocía los planes de invasión de Oto y Suna. Nunca los habría arriesgado así. Ya le incomodaba que participaran, aunque sabía que era inevitable. Desde luego, no los lanzaría solos contra miles de ninjas. Pensó que ayudarían a combatir a pequeños grupos ninja en la aldea. Con sus habilidades, podrían haber marcado una gran diferencia y haber ayudado a expulsar rápidamente a los ninjas de Oto y Suna de Konoha. Pero no. Las chicas querían presumir, y Ren no necesitaba ser un genio para darse cuenta de que la chispa inicial vino de Ino. Dándole a la rubia una mirada inexpresiva, Ren respondió, sí. ¿Quién lo hubiera dicho, verdad? Los labios de Ino se crisparon, pero su fachada sonriente se mantuvo a pesar del genuino gesto de dolor que Ren sintió al verla. Solo quería que te sintieras orgullosa. Detesto que tanta gente te menosprecie. Hinata está de acuerdo. Solo queríamos mostrarles los resultados de tu entrenamiento mientras protegíamos nuestra aldea. Se suponía que este iba a ser nuestro día, maldita sea. Murmuró entre dientes. En un mundo perfecto, la invasión nunca habría ocurrido, y ella podría haber presumido durante los exámenes Chunin. Por desgracia, este no era un mundo perfecto. Ino, empezó Ren, pero Ino lo interrumpió. No. Lo entiendo. No quiere ser el centro de atención. Empezó, y Ren guardó silencio, incómodo, recordando que todos los ninjas de rango S en Konoha solían acabar muy mal. No, claro. Claro que no quería ser el centro de atención. Leer sobre alguien que luchaba contra intentos de asesinato y sabotaje podía ser divertido, pero no quería vivir con eso. Tampoco esperaba que Hinata masacrara a un ejército. Esa decisión es solo suya. Esperaba que luchara junto a los ninjas de Konoha y los ayudara a ganar.
Eso es todo, añadió Ino, defendiendo sus decisiones. Y no es que quisiera enfrentarme a un ejército yo sola. Eso también pasó. Estaba allí, la única persona que impedía que un ejército entero se adentrara en Konoha. No podía simplemente huir. Dijo Ino con vehemencia, pero le faltó contundencia. Sus palabras sonaron huecas porque era consciente de que no era sincera. Podría, y debería, haber huido. Ren sonrió con tristeza para sí mismo. Hizo todo lo posible por aniquilar la arrogancia de sus alumnos. Y, sin embargo, allí estaba. Volviendo a asomar su fea cara. Él solo pudo suspirar. ¿De verdad estás bien? Le preguntó a la chica rubia. Yo, sí. No te preocupes. Estoy más enfadada por cómo acabó todo. Una vida, 100 o 1000, me da igual. Se encogió de hombros mentalmente. Es Hinata la rara como Kunoichi del clan, y no quería que sintiera la culpa de haber matado a tantos. La he cagado. Lo sé. Y me enfurece. Me cuesta incluso mantener mi maldita imagen alegre ahora mismo. Ino lo admitió, y Ren se sorprendió de lo mucho que se desahogó con él. Pero supuso que realmente necesitaba desahogarse. Ren, gracias por preocuparte. Ino terminó su pequeña diatriba. Afuera, apenas transcurrieron 2 segundos de su conversación mental. Entonces has oído que me he enfrentado a las fuerzas principales de Suna, concluyó Ino, con aire avergonzado. Era pura farsa para los espectadores, pero Ren siguió el juego. Imagina mi sorpresa, respondió con tono serio, mirándola con una expresión de disgusto, a lo que Ino se encogió de hombros con indiferencia. Fue un rollo. Atrapé a la mayoría con mi genjutsu y causé tanto caos que sus comandantes y Jonin no tuvieron tiempo de darse cuenta de que se propagaba por el olfato. Después de 15 minutos, empezaron a rendirse y a contemplar la retirada. Pero aún así, tardaron más de 30 minutos en rescatar a sus camaradas, aún con vida y enloquecidos, antes de retirarse. Hinata le dio a Ino una sonrisa cómplice, haciendo que Ino desviara un poco la mirada. Sonaba impresionante. Pero, sinceramente, Hinata sabía que Ino tuvo que dejar ir a la mayoría de los ninjas Suna por voluntad propia. También logró reducir las bajas tal como Ren quería. De los 1000 y pico ninjas Suna, solo 169 murieron. El resto huyó a las colinas por miedo y desesperación y sería un gran forraje para cualquier conflicto que pudiera surgir entre Suna e Iwa. Oye. Ino. Deja de parlotear y vuelve aquí, rubia problemática. Gritó de repente Shikamaru con expresión irritada, lo que hizo que a Ino le temblara el ojo. Disculpen, alguien está pidiendo una paliza. Nos vemos en casa, dijo Ino alegremente, lo suficientemente alto para que Shikamaru la oyera antes de irse. Ren y Hinata se miraron divertidos. ¿Y bien? Preguntó Ren. ¿Cuánto tiempo crees que tardará en darse cuenta? Hinata se rió y susurró. No arruines mi diversión. De vuelta a la casa con los rehenes, todos los ocupantes, tanto los rehenes como los invasores, estaban inconscientes con agujas saliendo de sus cuellos. Hinata no desperdició el tiempo libre que tenía mientras Ino hablaba mentalmente con Ren. Solo se preguntaba cuánto tardaría Ino en darse cuenta de que toda la tediosa y larga planificación que estaba haciendo con sus camaradas era completamente innecesaria. Hanabi miró a Ren y a su hermana con expresión extrañada. Son todos raros. Aquí estamos. Deberías estar a salvo, Hanabi, dijo Hinata al llegar a las puertas del complejo Hyuga, custodiado por varios miembros de la rama familiar. Con gran renuencia, Hanabi dejó los brazos de Hinata y dijo disgustada. Mientras evitaba la mirada de Hinata. Hinata se rió entre dientes y le dio una palmadita a su hermana en la cabeza. Sé buena chica y quédate en tu habitación hasta que papá llegue, ¿de acuerdo? Yo también puedo pelear, murmuró Hanabi, sonrojándose y mirando a sus pies avergonzada. Seguro que puedes. Hinata sonrió con indulgencia. Eres poderoso. Su mirada se dirigió a Ren y su sonrisa se ensanchó. Quizás incluso más poderoso que ese vago e inútil mío. ¿Qué te parece? Hanabi miró a Ren, quien observaba su interacción con diversión y lo señaló. Pero antes de que pudiera abrir la boca para hablar, Ren se adelantó. ¡Ay! He sufrido daño emocional. Has ganado este combate, princesa. Pero eso no es justo. Protestó Hanabi haciendo pucheros. En el amor y en la guerra todo vale. Hinata clavó suavemente los dedos en el estómago de Hanabi, donde sabía que la otra chica tenía cosquillas. Vete. Tu hermana mayor te necesita para cuidar nuestra casa. Hanabi reprimió un grito antes de darle a Hinata una mirada leve, pero luego ella asintió y estaba a punto de correr dentro del recinto. La casa de Hinata estaba prácticamente en el centro, así que era la parte más defendida.
Con Hanabi a salvo, Hinata por fin pudo sentirse aliviada. Pero cuando Hanabi estaba a punto de huir, un fuerte grito los interrumpió. ¡Maldita sea! ¿Te atreves a intentar acercarte a mi hermano? Hinata, Hanabi y Ren se giraron hacia la mujer que gritaba, solo para ver que era una de las integrantes de la familia Hyuga. Una civil, además. No todos los miembros de la familia principal eran ninjas. Todos tenían entrenamiento básico en el manejo del chakra, pero los pocos sin talento solían permanecer como civiles para no manchar la reputación de la familia Hyuga con su ineptitud. La mayoría de las mujeres de la familia principal tampoco recibían entrenamiento. Su propósito no era luchar por la familia, sino engendrar hijos. Las alianzas matrimoniales eran algo real entre varios ancianos del clan Hyuga, según lo que Ren escuchó de Hinata. La situación de Hinata y Hanabi era especial. Eran hijas del jefe del clan. Las que debían heredar el puesto. Y ninguna de ellas era varón. Probablemente a muchos ancianos del clan no les gustaba la idea de tener una mujer al frente. Por eso su educación fue tan severa y brutal. La mujer que gritaba era una de esas niñas civiles malcriadas que tuvieron la suerte de nacer en la familia principal y vivieron una vida de lujo indulgente, obteniendo todo lo que siempre quisieron sin la carga de tener que convertirse en una buena ninja. Ren hizo una mueca para sus adentros. Esa clase de zorras eran las peores porque solían creerse con todo el derecho. Al menos los ancianos engreídos, ninjas de rango Jonin, tenían algo de disciplina y principios. Sabían lo duro que era el entrenamiento ninja. Tenían la convicción de que la rama familiar era su protectora, así que abusar de ellos no era inteligente. Y su orgullo ninja, con las reglas de la aldea, les había sido inculcado durante su servicio en Konoha. Intimidar a un ninja más débil de la aldea era un completo error. La mayoría de ellos usaban el sello del pájaro enjaulado solo cuando realmente se sentían despreciados por algo. Pero los miembros principales de la casa civil malcriados que nunca recibieron el entrenamiento agotador o las reglas ninja inculcadas en sus cabezas. El blanco de los gritos de la mujer era otra Hyuga, de la casa secundaria, que claramente regresaba a casa del campo de batalla. Agotada y cansada, desplomada, apenas arrastraba los pies. Manchas de sangre cubrían su rostro y ropa, y se aferraba a su brazo derecho vendado. Era evidente que solo deseaba tirarse en una cama y descansar. Y ahora, ella parecía absolutamente aterrorizada cuando la mujer Hyuga de la casa principal puso sus dedos en un sello familiar. Un grito fuerte, penetrante y angustiado surgió de la niña de la casa secundaria cuando cayó de rodillas y se agarró la cabeza antes de desplomarse en el suelo y acurrucarse en una bola mientras el dolor explotaba en su cabeza. Esto debería enseñarte a alejarte de tus superiores, perra. Mi hermano es mío. La mujer Hyuga de la casa principal miró con fiereza a su víctima acurrucada con una sonrisa maliciosa. Al presenciar eso, el ánimo de Hinata no solo se agrió. Se desplomó, pasando tranquilamente por el inframundo en su camino, antes de adentrarse aún más en las profundidades del infierno. Una enorme mueca apareció en el rostro habitualmente mesurado de Hinata. Estaba vagamente al tanto de la historia entre estas dos mujeres. Hikari Hyuga perseguía a Hanako Hyuga, la chica de la rama familiar. Pero su hermana, Hitomi, sentía algo por él. Por supuesto, Hanako sabía cuál era su lugar y trataba de mantenerse alejada de Hikari. Por desgracia, Hikari era un malcriado, y decir no estaba en su vocabulario. Era inofensivo. Hinata no creía haberlo visto ni oído usar el sello del pájaro enjaulado. Aparte de ser un pequeño malcriado, no era tan malo. Solo insistía mucho y se quejaba como un niño cuando no conseguía lo que quería. Hitomi, por otro lado. Para Hinata era obvio que este encuentro había sido planeado por Hitomi. No podía acorralar a Hanako, quien por lo demás era una Chunin. Hanako podía simplemente alejarse con un movimiento de su cuerpo, y con el lamentable chakra de Hitomi, no podía hacerle nada. El sello del pájaro enjaulado podía activarse a distancia, pero cuanto más lejos estaba el objetivo, más chakra consumía. Alguien que ni siquiera tuviera chakra de nivel genin no podría siquiera atrapar a una Chunin con él. A la mayoría de los civiles de la casa principal también se les advirtió que no usaran el sello del pájaro enjaulado. Nunca se sabe cómo reaccionaría un ninja ante una amenaza percibida. Y estas personas no fueron lo suficientemente rápidas. Podrían haber tenido un kunai en el cuello antes de hacer la señal con la mano. Ocurría con bastante frecuencia en el pasado. Lo triste fue que los miembros de la rama familiar que mataban a sus superiores de esta manera ni siquiera lo hacían en serio. Era una reacción puramente instintiva, inculcada en ellos durante su agotador entrenamiento. Hitomi lo sabía, y estaba aprovechando la crisis en la aldea para pillar a Hanako desprevenida cuando estaba cansada y herida.
Los destellos de sus batallas durante la invasión pasaron ante los ojos de Hinata mientras una furia ardiente y abrasadora estallaba en su interior. Hitomi Hyuga, gruñó mientras avanzaba furiosa. Al escuchar su nombre, Hitomi finalmente apartó la mirada de Hanako, a quien estaba torturando, y sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa cuando notó la presencia de Hinata. Lady In, comenzó, solo para detenerse a la mitad cuando su cabeza se deslizó de su cuello y cayó al suelo mientras la sangre comenzó a brotar hacia arriba y llover sobre los alrededores inmediatos. Con un bufido, Hinata apareció junto a Hanako, que sollozaba y sollozaba, justo cuando el cuerpo de Hitomi se dio cuenta de que estaba muerto y cayó al suelo. Hinata levantó la cabeza y miró fijamente al pequeño grupo de miembros de la casa principal, ahora horrorizados, que habían venido a ver un buen espectáculo. Su instinto asesino los golpeó con toda su fuerza, haciendo que la mayoría temblara como hojas en un huracán, mientras que algunos se desmayaron por completo. Hinata había terminado. Fijó la mirada en el anciano Akuo, el único jonin entre la multitud reunida en la casa principal. Lo retó con la mirada a protestar o decir algo. El anciano guardó silencio con prudencia, intentando reprimir los pequeños escalofríos involuntarios que le provocaba el instinto asesino de Hinata. Le dolía el corazón la muerte de Hitomi. Era su sobrina. El odio floreció en su corazón. Pero podía discernir fácilmente el estado de ánimo de Hinata en ese momento, y sabía que si abría la boca, sería el siguiente en ser masacrado. La última vez que Hinata Hyuga se presentó ante los ancianos y les dio su ultimátum, los humilló. Pero esto era algo completamente distinto. Akuo se dio cuenta de que la joven hablaba en serio, y una punzada de miedo le recorrió la espalda mientras tragaba saliva y apartaba la mirada. Apretó los puños al comprender que la venganza en el campo de batalla contra este pequeño monstruo era muy improbable. No. Si quería lo que le correspondía, tendría que ser astuto. Resoplando, Hinata miró a Hanako y se agachó junto a ella antes de poner una mano verde brillante contra su frente, aliviando su dolor y curando el daño. Su expresión era fría como una piedra, pero en el fondo se sentía arrepentida. No debería haber matado a Hitomi. Pero las acciones de la mujer la enfurecieron muchísimo. Aquí estaba. Representando a la aldea y al clan en los exámenes Chunin. Luego, luchando contra el Kazekage. Luego, luchando contra todo un ejército para proteger la aldea. Luego, evitó el secuestro de su hermana menor. Luego, se enfrentó a una situación de rehenes incluso sin que nadie le hubiera pedido ayuda. Y cuando regresó a casa, esperando que toda esa mierda hubiera quedado atrás, a su hogar, donde todo debería estar en paz y donde deseaba de corazón que su familia viviera en armonía, ella fue testigo de cómo una perra insípida y malcriada torturaba a un miembro de su familia por alguna razón estúpida e infantil. No. Ya había tenido suficiente. La determinación de Hinata se endureció al terminar de curar a Hanako. Les había advertido a los ancianos que empezaría a matar si veía a alguien usar el sello del pájaro enjaulado sin ningún propósito que no fuera la defensa propia. Y si a esos cabrones no les gusta, tendrán que aguantarse. Hinata giró la cabeza hacia una pequeña multitud de miembros de la rama de la casa reunidos un poco más lejos, mirando los acontecimientos con inquietud y una sutil y débil esperanza. Lleva a Hanako a casa y asegúrate de que esté cómoda. Se merece un buen descanso después de defender la aldea de una maldita invasión, dijo Hinata con tono serio antes de volverse hacia la gente de la casa principal. Y si oigo que alguien intentó hacerle daño por lo que pasó hoy, lo mataré. Al darse la vuelta, Hinata buscó consuelo en la mirada de Ren, quien le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Al acercarse, Hanabi la abrazó al instante. Los hombros de Ren se hundieron ligeramente al observar a la gente de la casa principal y de la secundaria moviéndose torpemente, intentando evitarse, y suspiró. Esto iba a causar problemas. Suspiró y se acercó a Hinata antes de besarla en la frente. Supuso que era hora de hacer un esfuerzo serio para crear un sustituto para la foca pájaro enjaulado. Después de que Hinata llevara a Hanabi a casa, Ren y ella continuaron su camino, y pronto llegaron al departamento de TI de Konoha. Estaba repleto de actividad, con ninjas entrando y saliendo casi a cada segundo, inundando el lugar de prisioneros. Ren se rió entre dientes. Los empleados parecían estar volviéndose locos con tanto trabajo que les habían encomendado. Inesperadamente, a un lado, Ren vio a Hiruzen Sarubobi con algunos de sus ambú a su alrededor, rodeado por una brillante bola de sol naranja. El anciano parecía indulgentemente satisfecho mientras escuchaba con una leve sonrisa las divagaciones de Naruto. Ren cambió de dirección y caminó hacia ellos mientras Hinata lo seguía en silencio. Probablemente había decidido que su presencia era necesaria para evitar que cometiera alguna tontería. Ren puso los ojos en blanco para sus adentros.
Por fuera, saludó a Naruto con una sonrisa burlona. Hola. Naruto. Okage-sama. ¿Cómo está? Preguntó con indiferencia, evitando deliberadamente la manga vacía que colgaba donde debería haber estado la mano perdida de Hiruzen. No pudo evitarlo. Demandarlo. Al menos, se contuvo de soltar alguna variación del chiste de ¿necesitas ayuda? Hiruzen resopló y puso los ojos en blanco hacia Ren para demostrarle que entendía lo que había intentado insinuar. Oh, Ren. Estoy bien. Naruto se giró hacia él y sonrió, con los ojos brillantes mientras se frotaba la nariz de una forma que Ren supo que se avecinaba una diatriba jactanciosa. Naruto me contaba todas sus increíbles hazañas durante esta pequeña crisis. Hiruzen sonrió con suficiencia, puso la mano que le quedaba sobre la cabeza de Naruto y le revolvió el pelo, interrumpiendo su discurso, para disgusto del chico. Al parecer, fue fundamental para salvar a los estudiantes de la academia de un ataque anterior, y ahora, cientos de sus clones están por ahí ayudando. Hiruzen no podía ocultar su orgullo por el chico, lo que hizo que Naruto se sintiera bastante avergonzado. Ya veo. Ren le dedicó a Naruto una sonrisa sincera. Todas esas pequeñas lecciones ocultas en los diarios que le había escrito al chico no habían sido en vano. Le preocupaba un poco que Naruto no tuviera un papel lo suficientemente importante en la invasión, ya que estaba lidiando con Shukaku. Pero dejarle Shukaku a Naruto sería la peor estupidez que podría haber cometido. Solo un idiota habría hecho eso en las circunstancias actuales. Ni hablar del plan de Ren para prevenir el apocalipsis. Shukaku estaba a punto de manifestarse en pleno Konoha. Para cuando Naruto pudiera enfrentarse a él, la mitad de Konoha habría sido arrasada. En realidad, era una fortuna enorme que Ren tuviera un plan para reubicar a Gaara desde el principio. Si no lo hacía, negó con la cabeza, decidiendo no ir allí. Buen trabajo. Seguro que mucha gente apreciará tu esfuerzo, le dijo Ren al chico, quien intentaba disimular cómo se le hinchaba el pecho ante tantos elogios. A través de los diarios que él y Hinata a veces le daban a Naruto o Karin para que le enseñaran, Ren esperaba enseñarle a Naruto algo muy importante. No bastaba con hacer algo. Pero también necesitaba que lo vieran haciendo ese algo si quería una buena reputación. Honestamente, sus acciones durante la invasión probablemente beneficiaron más su reputación que derrotar a Shukaku. Mucha gente lo había visto ayudando activamente. Habían visto a cientos de sus clones haciendo esto y aquello. Ren dudaba que Naruto siguiera siendo vilipendiado por los aldeanos. Habría algunos idiotas que lo odiarían, pero esto ayudaría mucho al chico a mejorar la imagen que los aldeanos tenían de él. Jeje. Eso no es nada. El viejo Hokage logró matar a Orochimaru y a sus dos subordinados más importantes mientras capturaba a 4 más. Exclamó Naruto con entusiasmo, alardeando en nombre de Hiruzen. Ren le levantó una ceja al anciano y, con una pequeña sonrisa, tarareó. ¿En serio? Konoha está verdaderamente bendecida por tener un Hokage tan fuerte. ¿Sí? El viejo es el mejor. Exclamó Naruto, sin notar el leve tono de incomodidad en el lenguaje corporal de Hiruzen. A Ren no le importó que Hiruzen se llevara el crédito. Era la mejor opción para Konoha. Aunque no fuera cierto, los rumores darían a las demás aldeas al menos un respiro. Un recordatorio de que Hiruzen Sarutobi aún tenía la fuerza para proteger su aldea incluso contra amenazas de rango S. ¿Y tú, Ren? Veo que traes prisioneros. Hiruzen intentó cambiar de tema. Sí. Me encargué del Jinchuriki Ichibi, que estaba a punto de desatar a la bestia, respondió Ren con indulgencia. Bien. En nombre de Konoha, permíteme expresarte mi gratitud por tus acciones. Tal hazaña merece un ascenso. Los ojos de Hiruzen brillaron mientras Ren mostraba una expresión de disgusto, lo que hizo reír al anciano. ¿Sabes qué? La verdad es que lo acabo de encontrar inconsciente en una zanja. No merezco tal honor. Ren protestó, pero eso solo aumentó la diversión de Hiruzen. Eso demuestra dedicación a la aldea. No podemos permitir que un Jinchuriki ensucie nuestras zanjas. Aún así mereces un ascenso. ¿Qué opinas, Naruto? ¿Sí? Ren pateó bruscamente a Naruto, quien tuvo que dejar de hablar y saltó hacia atrás para evitar la patada con un molesto oye. Sonriendo, Ren dijo, estoy seguro de que Naruto estaría de acuerdo cuando digo que soy demasiado inmaduro para un paso tan importante en mi carrera. Los Jonin son los ninjas de élite de nuestra aldea. ¿Cómo podría alguien tan joven como yo merecer ese rango? Es una pena, pero conozco mis limitaciones, Hokage-sama. Ren puso cara de arrepentimiento e ignoró el bufido de Hinata, mientras que el ojo de Hiruzen tembló al darse cuenta de que no conseguiría lo que quería tan fácilmente. Ren estaba decidido a luchar con uñas y dientes hasta el final para seguir siendo un Chunin.
Sobre todo ahora que la aldea iba a estar sumamente ocupada con las consecuencias de la invasión. Los Jonin iban a estar tan ocupados que, en el futuro previsible, el término tiempo libre solo sería algo que podrían encontrar en sus sueños. No lo cuentes. Ren con gusto esquivaría esa bala. Un silencio incómodo los envolvió mientras Ren y Hiruzen se miraban fijamente. Finalmente, Hiruzen dejó escapar un suspiro, y Ren supo que había ganado. Por ahora. ¿Y qué hay de la chica? Hiruzen negó con la cabeza y fijó su atención en la otra prisionera que Ren traía. Si no me equivoco, es la hija del Kazekage. Su ánimo se aceleró al descubrir su identidad. Ren asintió, incapaz de distinguir si se sentía orgulloso o exasperado por su presencia. Era una extraña mezcla de ambas cosas. Temari era importante. La estructura política de Suna era ligeramente diferente a la de Konoha. Sus Kazekage eran elegidos exclusivamente entre los hijos o aprendices del Kage anterior. Toda su estructura de gobierno se basaba en eso, y Rasa no tuvo aprendices. Ren consideró que esta era la razón por la que no hubo Kazekage durante tanto tiempo en el canon. Gaara se convirtió en uno, pero eso fue al menos más de un año, quizás incluso más, después de la invasión. Sin duda, Suna tenía suficientes candidatos elegibles para ocupar el puesto. Sin embargo, permaneció vacante hasta que Gaara demostró que podía tomar el control. A Ren siempre le había parecido extraño. Solo después de leer algunos libros sobre su estructura de gobierno comprendió por qué era posible. Suna fue fundada por el clan Sabaku. Y todo gira en torno a ellos. Tener a Temari como rehén era como tener a un rehén real de una nación extranjera. Alguien que podría heredar el trono en el futuro. Y aunque la comparación no era exacta, seguía siendo un gran logro. Gaara también, pero él también era un Jinchuriki, y eso triunfó su identidad como hijo de Rasa. Suna sin duda quería que estos dos volvieran. Ilesos y sanos. Y si Konoha quería tener alguna posibilidad de restablecer la alianza, estos dos eran una necesidad que le daría a Konoha una gran ventaja para dictar las condiciones. Déjame adivinar. La encontraste en la misma zanja que el chico, ¿verdad? Preguntó Hiruzen con alegría. Era una zanja muy abundante, respondió Ren con indiferencia. Hinata, que observaba la conversación ligeramente detrás de Ren, frunció el ceño y miró a la chica rubia inconsciente. Recordó la explicación que Ren les dio a ella y a Ino antes de la invasión. Había hecho un dibujo tonto con 4 puntos que significaban los pueblos y un círculo en el medio, que significaba la tierra de la lluvia. El punto en la esquina superior izquierda era Iwa. La esquina inferior izquierda era Suna. La esquina superior derecha era Kumo. Y la esquina inferior derecha era Konoha. No era una representación precisa de la ubicación de estas aldeas, pero le sirvió a Ren para dejar claro su punto. Lo primero que hizo fue dibujar una flecha diagonal desde el punto de Iwa hasta el punto de Konoha, atravesando el círculo central. Dijo que representaba la primera dirección posible de ataque de Iwa. Históricamente, la tierra de la lluvia siempre había sido el campo de batalla donde las aldeas luchaban entre sí. Pero debido a algunos acontecimientos recientes, eso ya no sería así, según Ren. Cualquier ejército que entre allí no saldrá caminando. Y aunque los pueblos aún no estaban al tanto de esta organización Akatsuki sobre la que Ren les advirtió, esto solo dejaba 2 direcciones de ataque para Iwa. Hinata recordó que entonces Ren dibujó una línea desde Iwa hacia Kumo, curvándola hacia abajo frente al punto de Kumo y llevándola hacia el punto de Konoha. Hinata hizo una mueca para sus adentros. Ren le informó que por eso Konoha deseaba con tanto fervor la alianza con Kumo antes del incidente de los Hyuga. Querían que Kumo fuera su escudo norteño contra los ataques de Iwa. El problema era que la hostilidad entre Kumo y Suna no era suficiente para que Kumo considerara tomar Konoha como su escudo sur contra la ofensiva de Sunagakure. Y Mizu iba a atacarlos por mar, dejando obsoleta la posición de Konoha. De ahí la ausencia de una alianza entre las dos aldeas desde su fundación. Simplemente no benefició mucho a Kumo. Incluso la alianza más equilibrada estaría muy sesgada a favor de Konoha, simplemente porque convertiría a Kumo en la vanguardia de Konoha contra Iwa durante una guerra. Kumo no iba a aceptar eso porque sabían que Konoha e Iwa eran enemigos acérrimos, y eventualmente iban a enfrentarse, arrastrándolos a sus conflictos, mientras que ellos tendrían que proteger a Konoha. El problema era que Kumo e Iwa estaban listos para otra guerra. Y eran los únicos. Sus fuerzas estaban reabastecidas y listas para la acción. Mizugakure salió de la guerra civil y se centró en sus propios asuntos, ignorando los asuntos extranjeros. Y ahora que Suna y Konoha estaban en guerra,
Vaya, la oportunidad para Kumo e Iwa de derribar a Konoha de su pedestal, algo que siempre habían deseado, era casi irresistible. Esta invasión podría convertirse en una cuarta guerra mundial ninja si no se gestionaban adecuadamente las consecuencias. Konoha necesitaba la alianza con Suna mucho más de lo que Suna los necesitaba a ellos. Por eso, tener a los hijos del Kazekage como prisioneros era crucial para Konoha. Era necesario restablecer rápidamente el equilibrio de poder entre las aldeas para evitar la posibilidad de que estallara la guerra. Konoha no podía hacer mucho ante la trayectoria del ataque desde el norte. Si Iwa y Kumo se aliaban, la frontera norte sería el campo de batalla. Los altos mandos de Konoha lo sabían. Y la frontera norte estaba debidamente fortificada. Es donde todo el mundo esperaba que se produjera el siguiente gran conflicto. La última línea que dibujó Ren fue de Iwa hacia Suna, curvándose nuevamente frente al punto de Suna y guiándolo hacia Konoha, donde Ren le dio una punta, convirtiéndola en una flecha. Y eso era lo que significaba toda esta situación. Suna era el escudo de Konoha contra la ofensiva de Iwa desde esa dirección. En teoría, Iwa podría rodear las fronteras meridionales del país de la lluvia y atacar desde allí, evitando Sunagakure. Pero eso era un pensamiento simplista. La guerra necesitaba líneas de suministro. Requería rutas y direcciones donde un ejército pudiera retirarse y maniobrar. Cualquier estratega con un coeficiente intelectual promedio podría decirte que dejar la retaguardia de tu ejército expuesta a una fuerza potencialmente hostil era una tontería. Suna odiaba a Iwa con pasión. Lucharon entre sí en cada guerra ninja. La única alianza que mantuvieron durante la Segunda Guerra Ninja terminó en traición y amargas lágrimas para ambas aldeas. Los líderes de Iwa no iban a intentar semejante maniobra, revelando el flanco o la retaguardia de sus ejércitos a las fuerzas de Suna. Incluso si Suna no era aliada de Konoha, existía una gran posibilidad de que decidieran atacar a las fuerzas de Iwa por la retaguardia en el momento en que se enfrentaran con las fuerzas de Konoha en esa dirección. Cortarían su ruta de retirada y masacrarían a todos los ninjas que huyeran como pudieran. Por eso, Iwa nunca intentaría escabullirse de Suna para atacar Konoha directamente desde el oeste, a menos que tuvieran una alianza férrea con Suna y una causa común contra Konoha. Algo que era muy probable que ocurriera como consecuencia de esta invasión. Por eso, el país de la lluvia era el campo de batalla predominante en cualquier conflicto entre Iwa y Konoha en todas las guerras. Simplemente no había mejor alternativa. A ninguna de las dos aldeas les gustaba. Anzo el Salamandra era conocido por su niebla tóxica, capaz de diezmar ejércitos ninja. Luchar en el país de la lluvia era un peligro. Pero era la mejor opción para ambas aldeas. No es que importara para la siguiente guerra. Anzo estaba muerto, y Akatsuki probablemente sería mucho más despiadado con cualquier ejército que invadiera su país. Hinata suspiró con ironía. Ren parecía casi divertido al preguntarse qué aldea mordería el kunai e intentaría invadir primero el país de la lluvia. Se apropió de Iwa. Entonces Ino pidió quedarse con Iwa. Y sí. Entonces Hinata también pidió a Iwa. Porque, bueno, claro. Ren luego explicó que también estaba el pequeño hecho desagradable de que la Tierra de los Ríos, la que está directamente entre Konoha y Suna, no era un buen campo de batalla para las fuerzas de Konoha. La última vez que las fuerzas de Konoha lucharon allí fue durante la Segunda Guerra. Los ninjas de Suna se atrincheraron, fortificándola a tal grado que Tsunade logró ganarse su renombre y reputación como la mejor sanadora del mundo. Su reputación era tan sólida que, incluso 2 décadas después de su partida de Konoha, aún es venerada por sus ninjas y podría ser considerada para el puesto de Hokage. Y la mujer es una ninja rebelde en todo menos en el nombre. Lo que la gente fácilmente pasa por alto es que para que Tsunade consiguiera una reputación tan elevada e inquebrantable, debe haber habido un número de muertos y heridas proporcionalmente horribles en el lado de Konoha para permitir que se acumulara con el tiempo mientras ella se concentraba en la curación. No. Konoha no quiere que otro ejército amenace sus fronteras occidentales. Que Iwa se aliara con Suna sería el peor escenario posible y simplemente no podía permitirse. Por lo tanto, Konoha necesitaba desesperadamente la alianza con Suna. Y también necesitaban que Suna fuera lo suficientemente fuerte como para ser una amenaza para Iwa. Incluso Ino y Hinata tuvieron que admitir a regañadientes que tenía cierto sentido perdonar a tantos ninjas Suna como fuera posible una vez que Ren explicara toda la situación geopolítica entre las aldeas. Aún había cientos de muertos entre las fuerzas invasoras de Suna. Ren razonó que sería un duro golpe para ellos. Y eso sin mencionar las demás consecuencias de una traición de esta magnitud. Las repercusiones económicas sin duda serían terribles.
Y con la economía ya al borde del colapso, su problema fue que Ino y Hinata decidieron masacrar a las fuerzas de Suna porque creía que sus dos kunoichi podrían masacrarlas. Lo suficiente como para paralizar Sunagakure para siempre, o incluso para siempre. Y eso era un rotundo error si quería evitar que estallara la siguiente guerra. Una guerra en la que Konoha estaría en desventaja decisiva. Toda la situación era un completo caos. Tanto Hinata como Ino finalmente acordaron que lo mejor era seguir su plan. Pero eso no significaba que tuvieran que estar de acuerdo. Con un suspiro, Hinata dejó de pensar en la explicación y vio cómo dos Anbu se acercaban con la intención de llevarse a los prisioneros. Ren los entregó, pero mientras entregaba a Gaara a los Anbu, de repente tuvo una idea. Oye, Naruto, le dijo al ninja naranja mientras le daba un empujoncito amistoso con el hombro, tú y el chico pelirrojo loco tienen problemas mentales similares. ¿Por qué no vas a practicarle tu Tolg no Jutsu? Naruto parecía confundido, ¿eh? Hablar sin que... No recordaba haber tenido nada parecido. Ren se giró hacia Hiruzen, cuyos labios temblaban de fastidio ante la sugerencia de Ren. Pero enseguida comprendió que valía la pena intentar fomentar la amistad entre los Jinchuriki de las aldeas si quería aumentar las posibilidades de restablecer la alianza. Especialmente porque parecía que Gaara tenía una oportunidad de convertirse en el Kazakage. Se lo explicaré, prometió Hiruzen con un suspiro, y Ren no podría estar más complacido. Tenía la intención de visitar a Gaara y enseñarle su propio Tolg no Jutsu, pero no estaba seguro de si surtiría algún efecto. Era mejor enviar a un experto. Fin del capítulo.